Muy buenos días, familia que bendición, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el estudio del libro de Oseas. Recordemos que es un profeta menor, pero no quiere decir que sea menos importante. Todos los libros son importantes. Lo que pasa es que dice profeta menor porque es un libro corto. Vamos a continuar con nuestro estudio. Yo les explico. Este capítulo número 11 de Oseas, en lo que enseña el amor que Dios por el pueblo de Israel, a pesar de las constantes desobediencia y creencias del pueblo, que destaca la traición entre el amor que Dios y la infidelidad de Israel, anticipando el juicio y la esperanza de una restauración. Hoy aquí la noticia nos enseña que a pesar de que hayamos desobedecido a Dios, el amor que Él es muy grande para perdonarnos. Y tenemos que esperar. Amén. Pero no debemos aprovechar lo que es para estar pecando y estar cometiendo los mismos errores. La idea es cambiar. La idea es tener un verdadero arrepentimiento. Y tener un verdadero cambio. Que de verdad queda en nosotros el querer cambiar, el querer ser diferente cada día. Amén. En el capítulo 12 hablo de Oseas, el pueblo de Israel hacía acuerdos y alianzas con otras naciones, el lugar que escogía de Dios. Entonces esto nos enseña que debemos confiar, tener la confianza, la mirada en Dios. La confianza debe ser siempre en Dios, no en el hombre. Hay versículo bíblico que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque solamente la confianza debe estar en Dios. Amén. En el capítulo número 3 que Oseas muestra la ira de Dios por la idolatría, el pecado, que manifiesta en un juicio severo. Sin embargo, en este capítulo incluye una promesa de rescate. El final del poder de la muerte y la culpa. Haciendo referencia al Mesías, o sea, a Jesucristo. No esperemos a que nos llegue la ira de Dios por el pecado, por la idolatría, por no querer cambiar. No esperemos, no esperemos a que nos llegue el juicio. Seamos juiciosos, obedientes, y hagámosle caso a Dios. No estamos claro, pero también es fuego consumido. Primero Dios, recordemos, primero Dios. Cuando nos despertemos, no busquemos primero el celular, no busquemos primero leer una noticia o escucharla, sino primero Dios. Amén. En este capítulo 14 y último del libro de Oseas, que concluye con un poderoso llamado a la conversión, un llamado a volver a Dios, reconocer el pecado, tener un verdadero arrepentimiento. Y Él promete que restaurará al pueblo
lo cañará de curreverquía y lo perquequirá que manera buscando. Hoy en día, a nosotros los pequeños de capítulo, yo no quiero que llegamos a caer a un convertimiento, limpia, volver a Dios, reconocer el pecado, tenemos que caer al arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. Lo repito porque quiero que quede bien claro el tema que arrepentimiento y remordimiento. Y es para que no nos olvidemos. Que el remordimiento es pedir perdón por el mismo pecado cada 5 minutos, o cada día, o cada mes. Arrepentimiento es un verdadero cambio, que ya no pecamos de la misma manera que ayer o que hace un año. Dios nos promete que tenemos un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Dios nos promete que restaurará, nos cambiará de la revertida y nos permitirá de manera abundante. Amén. Así quiero que cada uno pensemos en qué podemos aprender del libro de hoy. ¿Qué aprendimos? El libro de hoy que nos enseña sobre el amor fiel y persistente de Dios, incluso frente a la infidelidad del ser humano. La historia del profeta Oseas con su esposa Homer simboliza la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Hoy en día entre Dios y nosotros. El pueblo de Israel se alejó del Señor para seguir a otro Dios y prácticas injustas. Hoy en día muchos se han alejado del Señor por seguir tras dioses ajenos, tras el mundo. Aunque fue rechazado, Dios continúa amando, corrigiendo y llamando a su pueblo al arrepentimiento. Esto demuestra que el amor de Dios no se basa en merecimiento, sino en su gracia. El libro de Oseas también revela que Dios valora una relación sincera, honesta, verdadera con Él. No solo prácticas religiosas, no, sino una relación que no sea fanatismo, que no sea legalismo, sino una relación entre el Señor y nosotros. El pueblo de Israel quería ofrecer sus sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dios más que sacrificio quiere obediencia. Esto nos alerta sobre el peligro de una fe vacía que no transforma nuestras acciones. Otro punto importante es que el pecado trae consecuencias. Recordemos, todo lo que se cosecha se siembra. Se siembra odio, se cosecha odio. Se cosecha falta de perdón, se siembra falta de perdón. La desobediencia de Israel llevó a la destrucción y al exilio. Dios siempre ofrece una esperanza y una restauración para todo aquel que tiene un verdadero arrepentimiento y todo aquel que es la idolatría. El libro termina con una promesa de sanidad, perdón y nueva vida. Amén. Ahora quiero que ustedes me dicen en esto en qué aprendieron ustedes, de qué van a corregirse. Esto es personal, una tarea personal. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Hasta aquí hemos llegado y concluido con el estudio del profeta Oseas. Dios les bendiga. Feliz semana para todos.